Fiesta de tabernáculos o cabañas. Tema 19. Esta solemnidad es de las que se deben celebrar anualmente, y una de las más emotivas del año, porque también es sombra de hechos que marcan un periodo trascendente en la historia de la humanidad y en el plan de Dios. El Eterno quiso darle descansos más prolongados que el semanal a su pueblo, en 2 fiestas de 7 días en el año, 7 en el primer mes del año, y 7 días en el mes séptimo. En esta solemnidad del séptimo mes, el Señor ordena habitar en tabernáculos, morada provisoria, tomar el primer día ramas de árboles frondosos y regocijarse delante de él por 7 días. Libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 33 al 40 dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días sábado, de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días, el primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Fin de cita. Se nos dice que es en el mes séptimo, y que es estatuto perpetuo. Libro de Levítico, capítulo 23, versículo 41 dice, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. Fin de cita. También queda claro que es una recordación que cada año se debe hacer del peregrinaje que por 40 años soportó el pueblo de Dios en el desierto, cuando Él los sacó de Egipto, luego de la orden firma a Dios. Libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 42 al 44 dice, en tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Fin de cita. La experiencia de la fiesta. Esta es una orden para todo fiel, tanto el que tiene comodidades como para el que no las tiene, en donde debe dejar su casa y peregrinar por 7 días fuera de ella, en el lugar que Dios designe para la fiesta. La experiencia es inolvidable y de mucha alegría espiritual. Durante los 7 días que la congregación se reúne en un solo lugar, se celebran reuniones de índole espiritual, en donde se presentan mensajes alusivos a la fiesta y referentes al plan que Dios tiene para con el hombre. También se hacen actividades especiales, esto es, comedias, certámenes bíblicos y noche de talentos. En tiempos libres los niños, jóvenes y aún mayores, hacen caminatas, excursiones y practican algún deporte entre ellos. Con el diezmo especial para la fiesta, se regocijan compartiendo entre ellos conforme Dios los hubiere bendecido. Libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículos del 22 al 26 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Fin de cita. Significado profético de las cosechas. En Israel, se celebraban 2 cosechas en el año. La primera era de granos y pequeña, pero la que se realizaba en octubre era la cosecha grande, la de cítricos y de uvas. Libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 22 dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Y libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 13 al 15 dice, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones.
7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Fin de cita. Estas cosechas también eran sombra de lo que iba a venir. Hemos visto que la fiesta de Pentecostés representaba la primera cosecha de almas, los 144,000 que Dios está llamando en esta era, como primicias de sus criaturas. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fin de cita. Más la fiesta de tabernáculos, representa la gran cosecha de almas, que se llevará a cabo al final de los 1100 años de reinado en esta misma tierra. Cuando Jesús tome los reinos del mundo, se empezará la gran siembra del Evangelio en todo el planeta. Libro de Salmos, capítulo 72, versículo 16 dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Fin de cita. Y al final de los 1100 años, es cuando se ve una gran multitud de fieles que nadie podía contar. Libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Fin de cita. La vigencia del estatuto. Las grandes denominaciones religiosas dan por terminadas estas fiestas de Dios. Sin embargo, antes que Jesús intervenga a los gobiernos de este mundo, y empiece su reinado de 1000 años, Dios castigará a las naciones con plagas destructoras, pero los que escapen de esas, subirán de año en año para adorar al Rey en Jerusalén, y para celebrar la fiesta de tabernáculos. Mas los que se nieguen a hacerlo, van a tener problemas. No vendrá sobre ellos lluvia y serán azotados con plagas destructoras. Libro de Zacarías, capítulo 14, versículos del 16 al 19 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Fin de cita. Esto demuestra que el estatuto de Dios no ha terminado. El ejemplo de Jesús y los apóstoles. Nunca a Jesús ni a los apóstoles les interesó lo que no estaba en vigencia, pero sí lo que está por estatuto perpetuo y mientras existan generaciones, como es el caso de esta fiesta. Fue por eso que el Señor dio orden a sus apóstoles para que subieran a la fiesta, y Él también lo hizo. Libro de Juan, capítulo 7, versículos del 2 al 14 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo, y enseñaba. Y versículos del 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fin de cita. Los apóstoles, de igual manera que los patriarcas, comprendían el significado de este peregrinaje por 7 días. En efecto, no dudaron en participar del evento. Pablo afirma que los patriarcas comprendieron el profundo significado que esta fiesta tenía, y que por eso no dudaron en habitar en tabernáculos como peregrinos en tierra ajena.
Ellos moraron como extranjeros en su misma tierra, porque todavía Dios no se las había entregado en posesión. Taré padre de Abraham moraba en Harán, y allí murió. Libro de Génesis, capítulo 11, versículo 32 dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Fin de cita. Luego Dios le ordenó a Abraham salir de la tierra de su parentela, e irse al lugar que él le mostraría. El patriarca no dudó en obedecer, y tomó a su esposa, su sobrino Lot, sus bienes y personas que le servían, salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 5 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Fin de cita. El peregrinaje de los patriarcas. También Isaac moró como extranjero en Gerar, tierra de los filisteos. Libro de Génesis, capítulo 26, versículo 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech rey de los filisteos, en Gerar. Fin de cita. Luego en el valle de Gerar y posteriormente en Berseba. Libro de Génesis, capítulo 26, versículos del 14 al 33 dice, y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, esto es, contención, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Esto es, enemistad. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, esto es, lugares amplios o espaciosos. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino al desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces se les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Fin de cita. Se hace mención de los tres patriarcas, porque Jacob también vivió la experiencia de ser peregrino en tierra ajena. Jacob, después que huyó de su hermano Esaú, salió de Berseba y fue a Harán. Libro de Génesis, capítulo 28, versículos del 10 al 22 dice, salió, pues, Jacob de Berseba, y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente,
al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, esto es, casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fin de cita. En todas estas aventuras, ellos eran peregrinos, y tal vez moraban en tabernáculos, y según los dichos de Pablo lo hicieron con gusto porque comprendieron el significado del peregrinaje, el significado espiritual del peregrinaje. Ahora bien, ¿qué fue lo que los patriarcas comprendieron? Que el hombre está de paso por esta tierra. Ellos buscaban una patria, pero no terrenal. Abraham buscaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 13 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fin de cita. Pablo dice que estos patriarcas buscaban una patria, mas no aquella de donde habían salido, sino una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 14 al 16 dice, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fin de cita. Los 7 días como símbolo milenial. Es verdad, y los patriarcas comprendieron que el hombre está de paso por esta tierra, porque esta no es nuestra morada eterna. Cabe preguntarse, ¿por qué 7 días morando en cabañas? Compréndase que la semana es sombra de los 7.000 años de vida física del hombre en el planeta Tierra. Según lo que la Biblia nos da a entender, no existirá ni un día más de 7.000 años de vida física del hombre, incluido el planeta Tierra y cielos que vemos, desde que el hombre fue creado. Estamos de acuerdo con la ciencia en que la Tierra, tal vez tiene millones de años, pero desde que el ser humano fue creado existirán solo 7.000 años, esto es día por 1.000 años. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1.000 años, y 1.000 años como un día. Fin de cita. Espero que los lectores de la Biblia comprendan el significado e importancia de la fiesta, y procuren obedecerla para que puedan llegar a la ciudad que tiene fundamentos.